dentro de los temas que vamos a tocar está el de la respuesta o el comunicado que sacó el Poder Judicial contra el Tribunal Constitucional por una sentencia que fue anulada por el tribunal y que se refiere al caso de la excongresista Canchay. Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, está con nosotros esta noche. Doctor Javier Villestein, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, imagínese usted, muy agradecidos por su presencia. Doctor Villestein, yo quiero hacerle preguntas distintas a la del comunicado antes de entrar a lo del comunicado. Por ejemplo, Daniela Boataz y otros miembros del Ejecutivo han dicho hace muy poco que Alan García maneja el Poder Judicial, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional a su antojo, y que de ahí salen sentencias de delivery para Alan García. ¿Qué siente usted cuando dicen esto? Yo no es que sienta, pienso y sé que están equivocados. A mí me consta, soy testigo de excepción, porque yo he sido presidente de la Corte Suprema cuando el presidente Alan García Pérez lo fue de la República. Y puedo decir que nunca interfirió con las tareas del Poder Judicial, nunca me hizo una indicación, ni siquiera sotto voce con ocasión de eventos públicos. Así que esto no es verdad, esto no es cierto. Pero muchos dicen, cada que Alan García recurre al Poder Judicial, a la Fiscalía, siempre salen los fallos a su favor. Bueno, si salen los fallos a su favor, es lo que yo entiendo, es porque la ley y la razón está de su lado. Es así de sencillo, porque no encuentro otro motivo, ¿no? Usted ha podido... Más bien lo que sí puedo decir a propósito de la pregunta es que interferencia sí ha habido en el Poder Judicial. ¿De parte de quién? De parte del Congreso de la República, de congresistas de modo aislados. Todo el mundo mete la mano en el Poder Judicial, todo el mundo se siente legitimado para pedir el derribo de sentencias, para interferir con, eso sí, no el presidente de la República, ni el actual ni el anterior, hasta donde me consta. De modo que... ¿Pero quiénes son? Bueno, lo hemos ¿Los congresistas, visto, por ejemplo, ministros? Lo hemos visto en el caso del famoso llamado audio Chavín de Huántar. Hemos visto una conversación en la que el primer ministro le dice a la jueza en cuestión, le dice, oye usted, este asunto es un delito grave, pero si usted lo condena se arma la pampa, así que usted tiene que absolver. O sea, demostrando además pues el doble estándar que yo he denunciado permanentemente. Eso lo hemos visto todos los peruanos. O sea, esto no es una respuesta que doy con ocasión de la pregunta, sino que esto lo hemos visto todos los peruanos. Después, con motivo de aquella sentencia de Barrios Altos, que yo en lo personal la considero bien hecha, un mecanismo de relojería, todo el mundo metió la mano. El actual presidente del Congreso, el señor Otárola, fue uno de los primeros en lanzar sus diatribas y sus quejas, y con motivo ya de otros asuntos después está pidiendo él mismo separación de poderes. Entonces de lo que estamos hablando es de lenguajes múltiples. Cuando se trata de la intervención del Poder Judicial en asuntos del Congreso, se nos acusa de estar violentando el principio de separación de poderes, pero cuando ocurre lo contrario, no dicen nada. ¿Esto ha sido en todos los gobiernos? Bueno, yo soy juez de la Corte Suprema hace 8 años, de modo que... ¿Y en estos 8 años ha sentido usted esa presión del Congreso? Yo no he sentido mayormente, ha habido casos aislados, pero no solamente el Congreso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos mete la mano cada rato en el tema con el viejo truco de la defensa de los derechos humanos, se quiere meter a decir cómo tenemos que condenar, cómo tenemos que sentenciar y qué penas tenemos que poner. ¿Esta no es una vieja pugna entre los que son llamados los caviares y los que han tenido simpatías con el régimen de Fujimori? Bueno, no sé. En lo que a mí concierne, yo jamás trabajé con el régimen de Fujimori, contrariamente a lo que ocurre con... ¿No coordinó nunca con Montesinos? Jamás, nunca. Y sí, ¿Nunca conversó con él? No, la única vez que lo he visto de manera personal fue cuando tuve que juzgarlo en el caso de Barrios Altos. Es la única vez que lo he visto de manera personal, ¿no es cierto? Conozco sus publicaciones, conozco lo que ha escrito, lo he escuchado en el tribunal, porque yo no creo en sentencias a lo Bujarín, ¿no es cierto?, dictadas del extranjero, sentencias prefabricadas,
¿Se refiere a las que firmó el doctor San Martín? No me refiero a ninguna en concreto, estoy hablando de que no me gusta hacer de los juicios un simulacro, sino el juicio es verdaderamente un juicio y eso es lo que he hecho yo, y al señor por el que me preguntan lo conocí en esa ocasión como todos los miembros de mi tribunal. Pero usted ha expresado sus no simpatías por el gobierno de Alberto Fujimori. Nunca he expresado mis simpatías, nunca he hecho ninguna manifestación de naturaleza política en esa materia. ¿Y por qué se le asocia o se le vincula a usted a esa tendencia? Por una razón muy simple, pues cuando caído el régimen, ¿no es cierto?, más de una persona circuló por mi oficina de notario y yo decía, pues este asunto, esto no es delito, pues el otro no procede, pues ¿cómo va a ser delito esto? La esposa de fulano de tal no cabe, pues porque se rompe el título de imputación. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí dijeron, yo estoy haciendo una especie de defensa del régimen. Yo no he defendido el régimen. Por ejemplo, hay periodistas que hacen gárgaras hablando contra el régimen de Fujimori, pero fueron asalariados del régimen de Fujimori, los conocemos todos, ¿no? Y no solo periodistas, mucha gente está gritando contra el régimen de Fujimori, pero trabajó con ellos. Pero sin ir muy lejos, los que usted acaba de mencionar, los caviares, trabajaron con el régimen del señor Fujimori, trabajaron con el régimen del señor Paniagua y trabajaron con el régimen del señor Toledo. ¿Qué cosa es un caviar? Los caviares pues son estos rojos de café, estos que no... zurdos, pues unos zurdos, pero no el rojo, porque el rojo por lo menos o se levantó en armas o tuvo una militancia distante, no una militancia parasitaria de los regímenes de turno, independientemente además del sino o del giro, porque como le cuento, si usted ve, y muchos de ellos están trabajando ahorita con el gobierno de Humala, los que trabajaban con Fujimori, con Toledo, ¿no es cierto?, y con Paniagua, con Toledo, se están trabajando ahorita con Humala, han regresado. Y ellos son los primeros que nos hablan de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, cuando estuvieron metidos en el tema. Ellos ¿Y en el Poder Judicial también hay esta división entre caviares y profundistas? Yo sí creo que hay, no división, porque algunos están discretamente haciendo papel de topos, ¿no? Están infiltrados. ¿En la Corte Suprema? En todos los niveles del Poder Judicial hay infiltrados. Tanto es así que en algún momento a mí se me ha ocurrido que sería muy bueno hacer una investigación al respecto, una especie de comisión de la verdad, para que se vea quién es quién en la Corte Suprema. Porque hay gente que eran pro-terrucos y que han terminado después condenando a militares, por ejemplo, ¿no? Gente que ha estado metida en la porquería y después se están juzgando, ¿no es cierto?, ese tipo de temas. ¿Para usted el doctor San Martín es caviar? No puedo pronunciarme sobre ningún nombre en concreto. El doctor San Martín es un expresidente de la Corte Suprema, me merece consideración y respeto. En este momento tiene un asiento conmigo en la Corte Suprema, de modo que no tengo nada que decir. Mis discrepancias con él han sido de naturaleza, sí, políticas, ideológicas, pero nada personal, y en consecuencia pues no tengo nada que decir al respecto, ¿no? Doctor, ¿ha leído usted los pronunciamientos del juez Velázquez en relación al caso Alan García? Que la pregunta es si estoy de acuerdo con lo que ha hecho el juez. Sí. Bueno, el juez en uso de pesos y contrapesos, porque hay separación de poderes, pero los poderes se controlan recíprocamente, y ha hecho lo que a él le parece que es lo adecuado. De modo que como es natural, lo tengo que respaldar, ¿no? Porque es un juez del Poder Judicial y yo respaldo permanentemente, por un tema de convicción, todo lo que hagan los jueces del Poder Judicial, incluso los jueces caviares o los infiltrados. ¿Los respalda también? Sí, pues los tengo que respaldar en sus fallos. ¿Aunque esté en desacuerdo con el fallo? No, sí, ese es un tema que es el mismo principio Marshall. Por ejemplo, la Corte Suprema, cuando resuelve un asunto, no significa que esté resuelto a la perfección, pero vale no porque esté perfecto, sino porque es la Corte Suprema. Es un tema de seguridad jurídica, de estabilidad jurídica, de acabamiento de los juicios. Los juicios no pueden durar una eternidad, como se pretende y como se busca, ¿no? Doctor Riestein, además, una cosita bien importante, además los derechos humanos, por ejemplo, que es una de las cosas que da lugar a que se quieran tirar abajo sentencias, es un derecho que alcanza no solamente a las víctimas de los que fueron brutalmente asesinados, sino también alcanza a los asesinos. Los derechos humanos alcanza a toda la persona, porque todo ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a un juez natural, a un juez imparcial, al debido proceso.
y no a un juez predeterminado. ¿Por qué la un precisión? Juez predeterminado por la ONG. ¿Por qué la precisión? ¿Porque cree usted que hay pedido de respeto de los derechos humanos solo para un solo lado? Yo creo que sí. Hay un sesgo. ¿Usted defiende el otro lado? No, yo no defiendo, yo defiendo los derechos humanos, pero los derechos humanos de todos. Yo jamás podría estar a favor y aupar una violación de derechos humanos. Yo soy un hombre que conozco la historia, conozco las masacres contra los judíos, los gitanos, los homosexuales por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y fueron 22 nazis, ¿no es cierto?, que juzgaron, algunos absolvieron, a otros colgaron, y bueno, esa fue la justicia de su tiempo, y nadie puede de ninguna manera aplaudir o hacer la vista gorda por esas atrocidades. Pero aún los más feroces criminales tienen derecho, pues, a ser escuchados por un tribunal. Aunque la mayoría de la población a veces no piense así, dado lo horrendo de muchos crímenes, ¿no es cierto?, que se han producido en nuestro país, lamentablemente. Bueno, pero juega pues un papel importante, es un tema cultural, ¿no? Si queremos hablar de los derechos humanos es de todo el mundo el que se siente. Hablando de ese tema, ¿usted estaría de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, sobre este tema debo decir lo siguiente. ¿Que sí está de acuerdo, doctor? No, se dice, por ejemplo, que Beccaria, el marqués de Bonesana, Cesare Bonesana, el marqués de Beccaria, era abolicionista. Eso no es cierto, él era mortícola. Lo que pasa es que decía que la pena de muerte se debe aplicar en temas extremos. Digamos que no tengo una respuesta en lo personal sobre la materia. En lo legal sí, no cabe la pena de muerte en el Perú porque lo prohíben los tratados internacionales, la Constitución y las leyes vigentes. Pero como penalista, en muchos casos... En lo personal me reservo mi opinión, ¿no es cierto?, mirando ¿Por qué se la reserva? de cara a lo que ocurre en los países más desarrollados y exitosos del mundo, ¿no? O sea, sí estaría de acuerdo con reimplantar la pena de muerte. Por decirlo de una manera, estoy pensando en la materia. Doctor Pero Wittgenstein, tampoco yo quisiera, ya que esto no hay fetichismo a veces en ese tema, ¿no? Un fetichismo que hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿a qué se refiere con fetichismo? Bueno, el tema de los llamados abolicionistas que creen, convierten la vida humana también en un fetiche, pues eso creo que es un tema que se puede revisar y se puede debatir, ¿no? Sí, Para comenzar, en el tribunal de Nuremberg se condenó a muerte a muchos de los protagonistas de los crímenes atroces que perpetraron, incluso algunos de ellos como Hermann Göring, ¿no es cierto?, que masticó una pastilla de cianuro que le alcanzó a su esposa al despedirse, muerto ya, lo ejecutaron, lo colgaron muerto. O sea, hubo ahí un adicional de venganza, pues, por parte de los ejecutores. Yo veo que usted está de acuerdo, solo que políticamente no sería correcto decirlo de pronto, doctor. La ventaja que tengo yo es que, como no soy político, normalmente digo las cosas, aunque no sea políticamente correcto. Políticamente correcto. Muy bien, entonces dígame usted, ¿tienen derecho los expresidentes a presentar los recursos que están presentando? Hablo de Alan García y su pedido para que se anule su testimonio, o Alejandro Toledo y un amparo para pedir el debido proceso, o Alberto Fujimori y su pedido de una prisión domiciliaria. Bueno, ahí primero que nada son 3 presidentes o expresidentes de lo que estamos hablando, ¿no? Así es. Yo tendría que decir en principio y en general que el derecho de defensa es irrestricto por mandato constitucional. La Constitución del Perú ha dicho, el derecho a defenderse es irrestricto. Uno se tiene que defender y tiene derecho a defenderse de todas las formas que le permite la ley. Eso para comenzar. En cuanto a las articulaciones que opone el señor expresidente doctor García Pérez, es su derecho, y bueno, eso tiene que ser manejado en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. Alejandro Toledo. En el caso del señor Alejandro Toledo lo ampara no solamente el derecho también a la defensa irrestricta por mandato constitucional, sino también lo ampara, como es natural, la presunción de inocencia, pero una presunción de inocencia real, no verbalista, no literaria. En el Perú se está manejando la presunción de inocencia como una cuestión de gesto, como algo que suena bien, pero no hay convicción, no hay actitud de respetar la presunción de inocencia. Por eso he dicho en algún programa hace muy poco que, por ejemplo, el famoso juicio de residencia que tiene de origen virreinal, y tiene origen virreinal porque en el virreinato no había constitución,
pero en la Constitución del Perú, existiendo la presunción de inocencia, teniendo rango constitucional, estos juicios de residencia en el fondo son una perversa distorsión de este principio, incluso afinca, ¿no es cierto?, se aloja en una presunción de culpabilidad. Doctor Billenstein, y en el caso de Alberto Fujimori, ¿cree usted que es posible que en el Perú lleguemos a que se dé la posibilidad de un arresto domiciliario? No hablemos de la legislación actual que no lo permite. No, pero el problema ahí son dos cosas. El arresto domiciliario y la libertad de expresión, ¿no? Porque por ahí he escuchado a un ministro de turno, ¿no es cierto?, a un despistado, es fujimorista además, ¿no es cierto?, decir que el señor... ¿Se refiere usted al ministro de Justicia? Bueno, estoy hablando en general, no puede tuitear, ni puede hacer nada. Eso colisiona pues porque la pena, si ustedes leen la sentencia, en ningún momento le dice que haya perdido su libertad de pensar o su libertad de expresarse. De modo que por ese lado hace agua pues el aludido ministro. Pero puede un condenado... Hace agua como puede hacerlo el carisma. Voy a entrar a ese tema. No se adelante, por favor, bueno, porque voy a entrar a ese tema. Pero en lo anterior, ¿pero puede un condenado dar entrevistas, puede un condenado mandar tweets, puede un condenado lo que ocurre es que usar todos los medios de comunicación a su alcance? Normalmente todos los presos que hay en el Perú, a la prensa no le interesa lo que piensen y digan los presos, pero muchas veces hemos escuchado presos declarando por la televisión sobre diversos asuntos, bailando, haciendo ejercicios aeróbicos en Santa Mónica, siempre se ha visto. De modo que ese es un tema que en todo caso debe ser regulado por temas de seguridad, pero teniendo en cuenta, y por sobre todo la libertad de expresión no ha sido conculcada por sentencia, concretamente la sentencia. ¿El ministro de Justicia está totalmente equivocado? Bueno, el ministro de Justicia pues debe tener alguna enemistad con su ex jefe, ¿no? Porque él, que yo sepa, ha sido, salvo que me esté equivocando, ha sido fujimorista, como casi todos los ex ministros de Justicia, ¿no? El señor Jiménez, la señora Rivas, todos han sido fujimoristas. De modo que algo debe haber ocurrido ahí. ¿Puede estar tan despistado el ministro? ¿Legalmente? No es un tema de despiste. ¿Usted lo ha dicho? Es un tema pues de desconocimiento y de falta de convicción en materia de derechos. O sea, es un concepto declarativo de los derechos, la presunción de acá, el derecho a la verdad, la lucha contra la corrupción, todos son frasecitas, pero no hay convicción. Bueno, hablemos ahora de carisma. ¿A usted le parece que no es sensato el pretender hacer que el velero de Carisma sea un museo anticorrupción? Bueno, es que cuando se dice un museo anticorrupción, la verdad que no se sabe si es un museo a la corrupción, un homenaje a la corrupción o un homenaje a la lucha contra la corrupción, porque el velero no representa la lucha contra la corrupción, sino revela, hasta donde yo entiendo, la corrupción misma. Entonces, pero quizás es un tema que tiene que ver con el hecho de que él fue fujimorista, ¿no es cierto? Y se ha producido ahí un problema gnóstico, un problema cognitivo, ¿no? Un problema de percepción por su propio militancia, pues, fujimorista, ¿no? Entonces está confundido, pero... ¿Usted no habría hecho de ninguna manera el Carisma un museo? No, ni esos museos de la memoria, ni esas cosas, pues yo estoy en contra. ¿Por qué no el Museo de la Memoria? ¿Por qué no espacio en el cual la gente recuerde que vivimos una desgracia en el Perú para que nunca más suceda? Pero desgracias hemos vivido en el Perú desde el comienzo de la República y desde antes también, desde la conquista. Y hay que hacer los museos, pero un museo de historia general, pues que comprenda cómo es natural estas cosas, pero así puntualmente tiene un tufillo medio sectario, ¿no? Le pido permiso para hacer una pausa. Regresamos para seguir conversando y referirnos a los otros temas que nos han convocado. Gracias. Estamos con el doctor Javier Billenstein. Regresamos. Estamos conversando con el doctor Javier Billenstein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Doctor Billenstein, el problema con el Tribunal Constitucional no es nuevo, pero ahora es intenso. Bueno, es el llamado choque de trenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se produce? Porque el Tribunal Constitucional, en lo personal, considero que está formado por cuadros muy valiosos, todos son gente brillante, inteligentes y todo, pero probablemente están siendo ganados por el afán pues de discernir justicia constitucional y se están metiendo donde no les concierne meterse, pues, ¿no?
inclusive no supera la prueba de la importancia. El caso este último de la señora Canchaya no solamente ya carece de objeto por sustracción de la materia, porque en principio ya está cumplida la condena, sino porque la materia misma no es amparable desde la perspectiva de la acción de habeas corpus, porque nunca estuvo en juego la libertad. Ella ha sido condenada a multa y otras cosas. Eso en lo que concierne al fondo. Además no lo digo yo, lo dice el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urriola Jani. De modo que este es un tema que no debió plantearlo el Tribunal Constitucional. Por otro lado, lo que ha hecho el Poder Judicial es lo correcto. Ha estimado, ha interpretado, como le corresponde interpretar a la justicia ordinaria, el tema y los plazos y el quantum de la prescripción. Eso le concierne a la justicia ordinaria. Pero ustedes en su comunicado no dejan pues títere con cabeza, porque le dicen al Tribunal Constitucional no solo que se mete donde no debe, sino que además lo hace mal, que no saben nada de derecho penal, que no conocen absolutamente nada sobre la prescripción, sobre el tema de la prescripción, y que se paran metiendo permanentemente donde no lo llaman. Bueno, y en lo que a mí concierne, yo sí creo que hay ocasiones en las que el Tribunal Constitucional válidamente podría intervenir en determinadas sentencias cuando hay de por medio violación de derechos constitucionales. Por ejemplo, una violación flagrante sería el relacionado con el principio de legalidad. Eso me parece perfecto. Pero no en un asunto como el que ha sido objeto de este fallo y de este comunicado, que en su continente un poquito grande, sí, ¿no? Sí. ¿No es cierto? ¿Ustedes están de desacuerdo con el tamaño? Yo estoy de acuerdo con el contenido, pero el continente pudo ser un poquito más chico por un tema además práctico claro, es bastante amplio. Muy grandazo, además poco ahorrativo, ¿no? Bueno, pero usted sí firma todo el contenido. Todos estamos de acuerdo con lo que hemos dicho ahí. Estamos respaldando plenamente lo que todos los jueces de la Corte Suprema que asistieron a la reunión del jueves pasado, estamos de acuerdo con este comunicado. Nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional se ha excedido en esta oportunidad. No era necesario que nos dijera cómo tenemos que hacer, pero además con una cuestión que es bien interesante. Él nos dice lo siguiente, señores: el 3 de enero del 2007 esta persona mandó el oficio pidiendo la contratación de una persona, pero después hubo 44 días, ¿no?, de vacatio legis, por decirlo de alguna manera, donde fue interrumpido el plazo. Así que ustedes cuenten esos 44, solo los 44, y van a encontrar que ha prescrito. Eso es lo que nos está diciendo en el fondo así, pero como yo no puedo discernir justicia ordinaria, disciernanla ustedes. O sea, nos está diciendo en buena cuenta: prescriban ustedes. Yo no quiero prescribir, prescriban ustedes. Cambiando una tendencia que ocurrió en otro momento, porque en otro momento, por ejemplo, se sustrajo de la justicia ordinaria a un procesado, que yo era en ese momento presidente de la Corte Suprema, y a un procesado simplemente lo sustrajeron de la justicia ordinaria y dijeron: señor, este señor queda libre, lo que dio lugar a que yo en su momento protestara. Doctor, ¿siente usted que efectivamente el Tribunal Constitucional no debiera existir? No, ¿cómo no? Usted ha dicho, debería ser una sala permanente en la Corte Suprema. Por eso, no distorsionar. Yo creo que por un tema de unidad de sistema de justicia, porque no nos olvidemos que la justicia constitucional está en la cúspide del sistema, ¿no?, de justicia en el Perú, esté a cargo de la Corte Suprema, con todos sus asesores. ¿Tienen jueces constitucionales o no? No, los jueces de la Corte Suprema podemos perfectamente discernir justicia constitucional, pero además nosotros hacemos control difuso. Nosotros como jueces ordinarios hacemos control difuso, mientras que el Tribunal Constitucional hace control concentrado, ¿no es cierto? De modo que eso está previsto en la Constitución, y ahora incluso hay algunos constitucionalistas que quieren quitarnos a nosotros la justicia, el control de la justicia, el control difuso de la Constitución, cosa que desde luego no estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que es importantísimo el Tribunal Constitucional, pero que esté integrado, no exclusivamente, pero sí principalmente, o en todo caso con presencia importante de jueces de la Corte Suprema en actividad. Doctor, ¿usted está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso del Frontón, que libera a Alan García responsabilidades? No libera personas, está diciendo una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque termina dándome la razón. ¿En qué sentido? En el tema de Barrios Altos. ¿Por qué? Porque lo que dice el Tribunal Constitucional, hasta donde he podido indagar sobre la materia, es que no se puede aplicar lesa humanidad
cuando en el Perú no existe el tipo penal de lesa humanidad, y si se quisiera aplicar el contenido en el artículo 5 del Estatuto de Roma del 98, vigente en el Perú desde el 2003, tendría que ser para adelante, porque lo dice el mismo Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma habla de que rige esto de aquí para adelante. Pero da la sensación de que usted golpea al Tribunal Constitucional cuando falla en sentido contrario a usted, pero lo alaba cuando falla y le da la razón a usted. Es que yo no he descalificado al Tribunal Constitucional, discrepamos en este punto, pero eso no quiere decir de ninguna manera que estemos en contra de la justicia constitucional. Es como ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo he respetado en el peor momento de mi vida como juez. Fui fustigado por ellos, por los señores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Sin embargo, me preguntaron en ese peor momento y dije, no, yo creo en la justicia interamericana, en el sistema interamericano, en las cortes internacionales. Pero en el caso concreto, ¿no es cierto?, por el que se pronunciaron, estoy y estaré totalmente en desacuerdo. Pero hace un momento usted dijo que la Corte se mete y quiere meterse a cada rato en el Poder Judicial peruano. Es que se mete, pues, por ejemplo, en el caso de Barrosaldo se metió donde nadie lo ha llamado. ¿Usted diría que el Perú debía retirarse de la Corte Interamericana? Eso es un tema, en principio no. No. Pero puede haber otra cosa. Por ejemplo, yo he planteado crear un Consejo Interamericano de la Magistratura. ¿Por qué? Porque estos señores de la Corte Interamericana se la llevan fácil. A nosotros nos controla el Consejo Nacional de Magistratura, nos controla el Congreso de la República vía acciones constitucionales, el Congreso, y a estos señores no los controla nadie. Y estos señores tendrían que responder frente a fallos que pudieran ser prevaricadores. Cuando, por ejemplo, se ordena que el Estado peruano haga algo, y el Estado peruano cumple con hacer, y ellos insisten prevaricadoramente en otro tema. Entonces debe haber un Consejo Interamericano de la Magistratura, ¿no es cierto? Después se puede también revisar alternativas a la Corte Interamericana. En lo que siempre voy a estar de acuerdo es que hay una Corte Internacional a la que se pueda recurrir por violación de derechos humanos o por inconducta del Estado involucrado, pero o es interamericana, o es sudamericana, o es americana. Eso es un tema que se puede conversar, y yo sí creo que en su momento se va a tener que debatir. Doctor Villestein, el expresidente Alan García le ha dicho al presidente Humala, usted se olvida que usted se liberó del caso Madre Mía por un habeas corpus. Bueno, pero hasta donde yo recuerdo, en ese caso, digamos que el Poder Judicial resolvió el asunto, no solo en habeas corpus, sino en la misma materia del caso Madre Mía, a favor del presidente Humala, por no existir en ese momento, digamos, pruebas contundentes. Pero acá hay un hecho que debe saber, y lo saben los caviares perfectamente, que es, tratándose de delitos de esa naturaleza, yo no quiero decir de lesa humanidad, aunque ellos lo dicen permanentemente, no cabe archivo. Entonces eso es un asunto que no está archivado, porque ellos mismos dijeron que no debe archivarse. O sea, este es un asunto que si mañana más tarde se encontrara algo, se le sienta en el banquillo del acusado, porque no cabe archivo, no cabe sobreseimiento, no cabe cosa jugada, no cabe nada. O sea, el expresidente Alan García está equivocado, pero el presidente Humala no está libre. No, el presidente ha dicho un hecho que es verdad. Un amparo lo favoreció, pero lo favoreció por las razones que se expresaron en la sentencia correspondiente, pero eso no significa que quedó ya archivado y liberado para siempre. No, en lo que a mí concierne debería ser así. Debería quedar archivado. En lo que a mí concierne, conforme mi criterio histórico sobre esta materia, sí, pero los mismos ministros de Justicia del régimen de señor Ollanta Humala, la misma ministra de Justicia de entonces, que es la señora Rivas, el mismo señor Jiménez, es decir, todo su grupo de ministros son del temperamento de que estos asuntos no son archivables, no son cosas resueltas, no es cosa resuelta. En consecuencia, termina el régimen, una vez que ellos se queden sin empleo, lo van a sentar en el banquillo probablemente. Doctor Villestein, como sentaron a Fujimori en su momento, pues porque el estilo cognitivo es el mismo. Trabajaron con Fujimori y después lo sentaron en el banquillo. Ahora están trabajando con el señor Humala, lo van a sentar en el banquillo en esa lógica, ¿no? ¿Ese sería su deseo?
No, yo no tengo ese deseo de ninguna manera. Yo tengo el mayor respeto por el presidente de la República, porque por lo demás es presidente de todos los peruanos, ¿no? Pero yo sé lo que le viene porque conozco a sus ministros. ¿Cree que lo van a traicionar? Pero si le estoy diciendo, es la misma gente que trabajó con Fujimori, después trabajó con Paniagua, después trabajó con Toledo, ¿no es cierto? Y en este momento, ¿no es cierto? ¿Están persiguiendo a Fujimori y a Toledo? Bueno, yo cuento lo que está ocurriendo. Entonces ahora hay un tema pendiente que es el que el que me han preguntado ustedes, porque para mí ya está resuelto, pero hay un tema ahí, y si se verificara que en su oportunidad, eso no cabe de archivo por la naturaleza del delito. Doctor Villestein, salvo por una absolución, ¿no? No me contestó, y por efectos de la misma entrevista, si es que usted estaba de acuerdo con un arresto domiciliario para Alberto Fujimori. Bueno, en principio, la ley vigente no contempla ese tema. Eso lo sabemos, pero le he preguntado su opinión. Mi opinión, mi opinión es que eso lo tiene que resolver el Poder Legislativo, pues. Le pidió su opinión, no la del Poder Legislativo. No, yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No estoy ¿Usted de cree acuerdo, que debe cumplir su condena en el penal? Yo no estoy hablando concretamente del señor por el que me pregunta, el señor Fujimori. Yo creo que todos los presos tienen que, condenados a pena privativa de libertad, tienen que cumplir la sentencia en la forma establecida por la sentencia y la ley. Eso como norma. Muy bien. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Brus? Exactamente el de... Que se refiere a la posibilidad de reconocer la... Bueno, ahí voy a responder, voy a decir algo que no lo van a tomar a broma. Él dice que está de acuerdo con el matrimonio... No, él ha dicho que no establece ningún vínculo con el matrimonio. Esto se trata simplemente del reconocimiento. Mire, yo en principio... De la unión... Yo soy un hombre open mind. Yo creo que no puede haber ningún tipo de discriminación, de persecución, y estoy absolutamente de acuerdo con la actitud del señor Brus. Pero si me preguntan, por ejemplo, el matrimonio, yo diría en general que estoy en desacuerdo con cualquier matrimonio. Los únicos que están de acuerdo con los matrimonios son los novios, ¿no es cierto? Ni con el homo ni con el hetero. Y tengo 40 años casado, así que sé por qué lo digo. Doctor Javier Villestein, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá volvamos a tenerlo pronto por aquí. Ya, muchas gracias. Muy amable. Ha sido el doctor Javier Villestein. Vámonos a una pausa y regresamos.